Escuchando un poquito de estos números, de estas cifras, ahora sí, recibo con muchísimo gusto al maestro Pablo Álvarez y Casa. Él es economista, especialista en esta materia, para platicar un poco más sobre en qué punto nos encontramos actualmente en materia económica en medio de esta pandemia. Maestro, ¿cómo está? Buenos días. Al auditorio. Pues estamos en un punto de recuperación, pero el problema es que es muy engañosa esta recuperación, porque la caída fue tan fuerte el año pasado que evidentemente todavía estamos muy lejos de los niveles que teníamos a principios del 2020. De hecho, todavía este primer trimestre va a ser una comparación muy negativa, puesto que el efecto negativo en la economía se realizó en el segundo trimestre. Entonces vamos a tener todavía una comparación muy desfavorable respecto al año anterior. Ahora, esta recuperación ha sido desigual. Por ejemplo, sectores de servicios que requieren mucho del contacto de las personas, obviamente el turismo, comercio al menudeo, están siendo fuertemente afectados por todas las medidas de restricción y de prohibición de movilidad que se han aplicado en el extranjero y también dentro de México, ¿no? Sabemos, maestro, que De hay hecho, un dato, factores fíjate, como... ayer, ayer el ingreso de turismo cayó 55.5%, digamos, para abonar a los datos que nos dabas al principio, ¿no? Sí, de los más golpeados, el sector turístico, y salvo su mejor opinión, creo que de los que más tardará en recuperarse. ¿O cuál sería el sector que más tardaría en recuperarse de esta pandemia, de este impacto? Yo creo que es el turismo, porque a nivel internacional tenemos una prohibición de viajes del gobierno de Canadá. Recordemos que los canadienses son el segundo mercado más importante para México. Y en el caso de Estados Unidos, desde el 26 de enero, la administración Biden está pidiendo pruebas de PCR y además cuarentena. Entonces, esto obviamente inhibe mucho el viaje hacia México, ¿no? O el viaje también agresivo de mexicanos que viven acá, que quieran ir a Estados Unidos. Maestro, factores externos como estas decisiones que toman gobiernos como el de Estados Unidos, Canadá, España, evidentemente el incremento de contagios, el incremento de defunciones, también algunos incentivos fiscales, impactan en la economía de una manera directa. Sin embargo, ¿qué se está haciendo por parte de las autoridades en nuestro país para mitigar un poco este impacto a los sectores productivos de México? Poco, porque la administración eh, del presidente López Obrador decidió no incrementar el déficit público, no endeudarse para apoyar a las empresas, a las familias y a los negocios más golpeados. Entonces, el apoyo que se hace es sobre el margen. De hecho, el programa que presentó la Secretaría de Economía el mes pasado, en realidad no había un incremento importante. Si bien se agradece la intención, pero los apoyos son bastante reducidos. Y en ese sentido, pues no hay realmente una ayuda significativa, ¿no? Es ¿Hay una alguna decisión de política estimación, económica. maestro, ¿hay Dígame, alguna perdón. estimación, maestro, a nivel nacional de cuántos empleos se estarían perdiendo de no mejorar esta situación? Además de los que ya se perdieron, ¿cuántos comercios continuarían sus cierres? Vemos lamentablemente todos los días nos seguimos enterando de comercios, de empresas, de microempresas que tienen que cerrar sus puertas, tienen que despedir a su gente porque no pueden con esta situación y porque no están recibiendo un apoyo. ¿Cuál es el panorama que se ve en un corto, en un mediano plazo? Bueno, primero el pasado reciente. El año pasado, trabajadores del Seguro Social se perdieron más de 700,000. Y a eso hay que agregar lo que está en el resto del sector formal, más el empleo informal, que es obviamente el que ha predominado, porque muchos de los empleos se fueron al sector informal, pero ni ahí se han podido recuperar los empleos. Eh, Aquí el cálculo, para decir la verdad, es muy impreciso,
Yo no creo que se pueda recuperar este año los 700,000 que se perdieron en Seguro Social, porque muchos empleos ya son temporales, dejaron de ser permanentes. Y por otro lado, muchas empresas están en un proceso de reestructuración porque no han podido solventar pago de impuestos, pago de nómina. Algunas empresas han tenido que despedir a gente, hacer lo mismo con menos trabajadores. Vamos, hasta empresas muy grandes como Aeroméxico se han visto obligadas a reducirle significativamente el sueldo a sus empleados, aeromosas, pilotos, sobrecargos, ¿no? Para que la empresa pueda continuar un plan de reestructuración con sus acreedores. Si esas empresas que son muy fuertes tienen graves problemas, imagínese usted con las micro y pequeñas empresas, ¿no? Maestro, sabemos que esta es una situación global, es una situación internacional. Sin embargo, hemos podido ver que hay otros países que su recuperación ha sido un poco más acelerada que la nuestra. ¿Qué están haciendo ellos que no estamos haciendo nosotros? Digo, además de lo que ya comentábamos ahorita, la falta de apoyos, la casi nula, los casi nulos apoyos por parte del gobierno federal. Ellos lo que han hecho es, primero, por ejemplo, el gobiernos europeos o el propio Estados Unidos, que es el que estamos más cerca, han hecho una política contraria a la de Trump, de un cierre radical, una campaña de vacunación muy agresiva para detener el contagio. O sea, detener el contagio es la primera estrategia. Biden está haciendo lo contrario a Trump. Trump relajó mucho las medidas sanitarias tratando de reactivar la economía para que eso no le perjudicara en el proceso electoral. Eso a la larga fue un error, porque reactivó los contagios y obviamente por eso Estados Unidos es el país que tiene peores números tanto en contagios como en muertes. Lo que hace Biden es, hagamos un cierre radical, incrementemos con más recursos los apoyos a las empresas, sobre todo pequeñas, y a las familias, metamos mucho dinero para acelerar el programa de vacunación, de tal manera que después de un cierre fuerte de 3 meses, su plan de 100 días, se pueda abrir otra vez la economía. O sea, lo que no se hizo el año pasado ahora se tiene que hacer de una manera mucho más radical, porque hay cepas mucho más contagiosas y porque el asunto obviamente se puede volver un problema crónico, ¿no? Creo que es lo que está haciendo en términos generales todos los países que están viendo que el problema se puede salir de control con todo y vacuna, ¿no? Maestro, muchísimas gracias por estas palabras, por esta entrevista. Maestro Pablo Álvarez y Casa, especialista en economía. Muchas gracias, que tenga muy buen día. Igualmente, Jimena, y buenos días al auditorio.